Por ejemplo, nosotros, bueno, no sé si ustedes ya estudiaron. ¿Escucharon hablar alguna vez del plexo cervical? Sí. Plexo braquial, ¿sí? Plexo lumbar, plexo sacro, sacrococcygio. Entonces, todos esos nervios que van a estar formando esos plexos son los nervios que forman parte del sistema nervioso periférico. Un poco más aburrido el periférico que el central. El central hay muchas estructuras que conocer. En el periférico, bueno, en el periférico también. Vamos a ver si estudiamos los dos a la par. Lo ideal hubiese sido que en anatomía 1 ustedes ya vean lo que es tanto plexo cervical, plexo braquial, lumbar, sacro y coccygio. Pero si no vieron, vamos a ver un ratito, no es muy difícil, es fácil. Bueno, entonces, sistema nervioso periférico es solo eso. Una clasificación muy corta. Tengan en cuenta que hasta ahora solamente hablamos de la clasificación anatómica. ¿De qué tenemos que hablar ahora? De la otra clasificación, que es la clasificación funcional. Para poder hablar de la clasificación funcional, tenemos que tener en claro esta imagen que tenemos acá. Ven ustedes que acá tenemos un nervio aferente, tenemos escrito acá nervio eferente. Pero, ¿qué quiere decir eso de aferente, eferente cuando nosotros hablamos del sistema nervioso? Perfecto. Entonces, como dice el compañero, como dicen acá los compañeros, aferente es toda esa información que va a estar llegando desde la periferia, va a estar viajando hasta llegar hasta lo que es el sistema nervioso central. Y esta vía eferente significa que la información nace en lo que es el sistema nervioso central y desde una porción del sistema nervioso central se va hasta un órgano efector. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Un ejemplo es, por ejemplo, el tacto. Al tocar algo, nosotros sentimos eso desde la piel. Desde la piel esa información va por esos nervios que forman parte del sistema nervioso periférico. Se van hasta llegar hasta lo que es la médula espinal, sistema nervioso central. Y de la médula espinal tiene que llegar hasta el cerebro, donde se va a hacer consciente. Entonces, esa es una información aferente. Una información eferente se empieza en el cerebro y esa información viaja por la médula espinal. Médula espinal, esto que tenemos acá, está representando la médula espinal. Y de la médula espinal salen los nervios. Van por los nervios, de los nervios van hasta los músculos y los músculos son los que hacen las contracciones musculares. Son ejemplos clásicos de vía aferente y vía eferente. Eso es solamente para que ustedes tengan una noción de lo que es la división fisiológica, no es la división. Fisiológicamente no se divide en aferente y eferente. ¿Cómo se divide? Nosotros dividimos en lo que es voluntario y involuntario, o voluntario y autónomo. La primera clasificación que vamos a tener dentro del sistema nervioso, que no corresponde al autónomo, ¿sí? Dentro de esa clasificación vamos a tener lo que es la vía aferente y la vía eferente. Dentro de la vía aferente es muy sencillo, solamente vamos a tener la parte motora, la parte motriz. Y dentro de la vía aferente nosotros tenemos una clasificación. ¿Cómo la clasificamos? Primero la dividimos en dos. ¿Cuál es esa división? Dividimos lo que viene a ser, por un lado, sensorial y por otro lado lo que viene a ser lo sensitivo. ¿Cuál es la diferencia? Sensorial, a ver, sensorial se relaciona a sensorial, órgano de los sentidos. ¿Sí? Y sensitivo, bueno, vamos a ver más adelante para que no los confunda. Primero veamos lo que es lo sensorial. Dentro de esa vía aferente sensorial tenemos, por ejemplo, el gusto. Entonces, el gusto forma parte de uno de los órganos de los sentidos. Es por eso que es considerado como una de las vías sensoriales, que es una vía aferente. Otras de las vías sensoriales es, por ejemplo, el olfato. ¿Sí? Entonces, el olfato también es una vía aferente
¿Por qué aferente? Aferente. ¿Sí? Ahora estamos hablando de todas las clasificaciones aferentes. Esa clasificación aferente dijimos que se divide en dos: sensorial y sensitivo. Solamente sensorial. ¿Por qué sensorial? Órganos de los sentidos. En primer lugar, el gusto. Entonces, el gusto forma parte de los órganos de los sentidos, por eso está dentro de la clasificación sensorial. ¿Qué más está dentro de la clasificación sensorial? El olfato, como pueden ver ustedes. Entonces, ese estímulo llega a nosotros desde la periferia, va a través de la mucosa nasal, de la nariz, y desde ahí va a viajar hasta lo que es el cerebro. Entonces, ven ustedes que es algo aferente también. ¿Qué más tenemos dentro de las vías sensoriales? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la audición. Entonces, la audición también forma parte de lo que es la vía sensorial. Audición. Porque como ven ustedes, el estímulo también se origina en la periferia y de la periferia va a estar yendo hasta el sistema nervioso central. Y por último, tenemos lo que viene a ser la vista. Muy bien, la visión, que también es uno de los órganos de los sentidos. Entonces, estos cuatro forman parte de lo que es la vía sensorial. Pero nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? No tenemos 4 sentidos. El tacto es sensitivo. Pero nosotros dividimos ya la parte sensitiva cuando hablamos de lo que es el tacto. Hablamos de 4 subgrupos. Entonces dijimos, sensorial se dividió en 4. Sensitivo se vuelve a dividir en 4. Entonces, en la parte del tacto nosotros tenemos un tacto fino y tenemos un tacto grueso. ¿Cuál es la diferencia entre el tacto fino y el tacto grueso? Por ejemplo, gracias a lo que es el tacto grueso, nosotros podemos sentir una superficie. Podemos darnos cuenta que estamos tocando algo, pero groseramente, sin poder delimitar qué tipo de objeto sea. Solamente sentimos que estamos tocando un objeto y a grandes rasgos podemos darnos cuenta del tamaño, si es algo demasiado grande o es algo pequeño. Eso es el tacto grueso. Ahora, por otro lado, ¿en qué nos ayuda a nosotros el tacto fino? Vean ustedes que nosotros, gracias a lo que es la combinación del tacto fino y la memoria que está relacionada con el sistema límbico, nosotros somos capaces de tocar un objeto y saber qué objeto es sin mirarlo. Por ejemplo, un bolígrafo, un lápiz, un borrador. Entonces nosotros, gracias a lo que es el tacto fino, nosotros somos capaces, por ejemplo, de sentir los botones. Estos botones que tiene mi cursor. Entonces, el tacto fino es el que va a estar llevando esa información relacionada a las superficies. ¿Vamos? Y también va a estar, por eso el sistema límbico va a estar relacionado con la memoria. Vamos a ver más adelante que tenemos distintos tipos de memorias. Tenemos, como dice la compañera, una memoria fotográfica, una memoria visual, que gracias a eso nosotros nos recordamos de las formas. ¿Qué pasa con las personas que son ciegas? Ellas no tienen una memoria fotográfica, sino que tienen una memoria táctil. ¿Sí? Ellos se acuerdan de las formas. Otro tipo de memoria que tenemos es la memoria olfatoria. Nosotros oliendo algo, eso tiene olor a tal cosa. Tiene olor a esto, tiene olor a lo otro. Memoria gustativa. ¿Sí? También esto tiene gusto a tal fruta, a esto se parece mucho a esto, a lo otro. Entonces, tenemos distintos tipos de memoria, inclusive una memoria auditiva. Ese sonido suena a un pájaro, suena a un perro. Entonces tenemos varios tipos de memoria. Bueno, entonces estábamos en la diferencia entre tacto fino y tacto grueso. Tacto fino entonces nos ayuda a determinar cada una de las protrusiones, de los relieves, de los surcos, de las fisuras que tienen los distintos objetos. Vean ustedes que ese tacto fino
está tan desarrollado en el ser humano que nosotros somos capaces inclusive de, sin mirar, diferenciar entre una moneda de un valor y una moneda de otro valor. Entonces podemos diferenciar tanto gracias a lo que es el grosor, a la forma que tiene, la superficie, el relieve. Entonces todo eso es transmitido gracias a lo que es el tacto fino. Entonces, estábamos hablando de qué clasificación, a ver, me perdí. Sensitiva. Sensitiva, entonces hablamos nosotros, tacto fino y tacto grueso. Dijimos que en total tenemos 4. ¿Qué falta? Si ya tenemos tacto, tenemos visión, audición, ¿sí? Y tenemos vista, ya tenemos todo el programa de los sentidos. ¿Qué más puede faltar que sea algo aparente? Muy bien, eso es lo que habíamos dicho, ¿sí? Dentro del sensorial, por más que el tacto sea uno de los órganos de los sentidos, no está dentro de la clasificación sensorial, sino que está dentro de la clasificación sensitiva. Y a su vez se divide en 2, ¿sí? El tacto fino y el tacto grueso. La siguiente vía, como dice acá el compañero, es una vía que recibe el nombre de vía termoalgésica. ¿Qué quiere decir termoalgésica? A ver, dividamos eso en 2. Termo, por un lado, es temperatura y algésica es dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que por esta vía va a estar viajando esa información relacionada a la temperatura, ya sea una temperatura elevada o una temperatura muy baja. Les traigo a ustedes acá un dibujo que representa lo que viene a ser una temperatura elevada. ¿Sí? Supongamos que nosotros vamos a tomar un café. ¿Sí? Ese café está tan caliente que llega a calentar la taza. Y nosotros al agarrar esa taza, nosotros nos damos cuenta que eso está caliente gracias a una vía que es la vía termoalgésica. Profe, no entendí. ¿Termo qué? Termoalgésica. Algesia en portugués, ¿no? Algesia. Termoalgesia. Porque es la termo, temperatura, y algesia es dolor. Termoalgesia. Tengan en cuenta que esta vía de la termoalgesia sirve tanto para temperaturas elevadas como temperaturas bajas. Un ejemplo de la temperatura baja vendría a ser, por ejemplo, nosotros sin mirar, sin tomar, nosotros somos capaces de sentir si esa cerveza está bien fría o si le falta un poco más. ¿Por qué? Porque esa información va a estar viajando por una vía que es la vía termoalgésica. Termoalgésica. Hasta ahora solamente hablamos de la temperatura y la algesia. Supongamos nosotros que yo estoy tocando acá una superficie que está caliente, una superficie muy caliente. Esa información referente a la temperatura va a estar viajando desde la palma de mi mano, la parte del cuerpo que yo toque, que estoy tocando con la mano, va a estar yendo por los nervios hasta la médula espinal, de la médula espinal va a estar llegando hasta el cerebro, y esa misma vía que lleva la temperatura te va a estar avisando, ¿sí? Ay, muy bien, ¿qué está? La temperatura ya está viajando por la mano. Supongamos que esta superficie está muy caliente, esa información va a estar llegando hasta el cerebro y te va a estar avisando. Esta superficie está muy caliente. Si vos seguís haciendo contacto con esa superficie, te puede hacer daño. Entonces ahí te está avisando que eso es dolor. ¿Qué hace tu cuerpo? Como un mecanismo de respuesta, manda una información eferente, y lo que se produce es una contracción muscular. Entonces nosotros retiramos la mano de la superficie que nos hace daño, que nos produce dolor. Y los distintos tipos de traumatismos, los golpes, ¿sí? Todo eso viaja también a través de una vía que es la vía de la termoalgesia. Otra cosa importante. No solamente la temperatura elevada produce dolor, una temperatura muy baja por un tiempo prolongado también produce dolor y viaja por la misma vía que es la vía termoalgésica. Entonces, a ver, si ya tenemos todos los órganos de los sentidos, ya tenemos el dolor, la temperatura, ¿qué es lo que falta? Falta algo que es
espectacular, así que es asombroso. Yo cada vez que me acuerdo de esta vía, me deja sorprendido. Esta vía lleva información referente a ver, traten de mirar todos enfrente, miren hacia la pizarra. ¿Son capaces ustedes de decirme, sin cambiar la mirada, cómo están sus piernas? ¿Están flexionadas, están estiradas? ¿Y cómo hacemos eso nosotros sin mirar? Ustedes sin mirar ya son capaces de decir, mi pierna está flexionada, tengo una pierna cruzada encima de la otra. ¿Sí? O inclusive el brazo, tengo un brazo doblado y el otro brazo extendido. Pero ¿cómo yo sé sin mirar? Ahí tenemos otra vía, que es la vía de la propiocepción. Entonces, esta vía, refiriéndonos de la propiocepción. Professor, para entender a parte da. Para me organizar aqui. Sim. Nós saímos do sensorial, sensitivo, o tacto de grosso, termogésico. Uma continuação do sensitivo ou do tacto? No, dentro de los sensitivos, otra vía exclusiva, ¿sí? Então, a terceira via dos aferentes. La cuarta ya. A quarta Não, já. mas De las dentro do aferentes. sensitivo. Dentro de los sensitivos. Recuerden que dijimos que en los sensitivos tenemos cuatro. ¿Sí? Tacto fino, tacto grueso, termoadhesia y ahora la propiocepción. Esta propiocepción nos da a nosotros una noción de cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. Vean ustedes que esta vía está tan desarrollada que nosotros podemos hacer cosas tan complejas que a la hora de desarrollarlas, a la hora de llevarlas a cabo parece algo sencillo. Pero si se ponen ustedes a pensar, es algo demasiado complejo. Es impresionante cómo todo nuestro sistema nervioso trabaja así, coordinadamente, mezclando una vía con otra vía, sensorial con sensitivo y todo en conjunto. Es algo magnífico. Imaginen ustedes qué pasa cuando nosotros manejamos un auto. Imagínense manejar un auto mecánico. ¿Sí? A la hora de manejar un auto mecánico nosotros tenemos que pisar el embrague. Pero nosotros no estamos mirando el camino y, a ver, acá está el embrague, piso el embrague, acá está el cambio y después no, ¿verdad? Sino que hacemos todo automáticamente. ¿Sí? Entonces esta vía de la propiocepción va a estar relacionada a lo que es, por ejemplo, manejar el auto. Y ahí ven ustedes cómo se relacionan todas estas vías aferentes y diferentes que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar mirando. ¿Sí? De repente, si no hay otro auto para chocar, para poder evadir, tenemos que estar escuchando. De repente, si alguien bocina, es algo de alerta. ¿Sí? Lo único que no se usa, bueno, algunos inclusive usamos, yo tomo tereré cuando manejo un tema, entonces también se usa lo que es el gusto y el olfato si alguien come mientras maneja, pero es algo peligroso ya mezclar demasiado. Prof, aqui vocês podem, por exemplo, estar dirigindo, guiando, No. tomando tererê? No pode, Não proibido. pode. Proibido. Que lindo, parabéns. Ese es nuestro secreto. No caso da Propiocepción. propiocepção, no caso do movimento mecânico automático. Ok. El movimiento mecánico Não, a automático. noção de espaço. Sí, no es lo que voy a decir, es lo que nos da a nosotros una noción de cómo está nuestro cuerpo ubicado en el espacio. Por eso que podemos saber si estamos con las piernas estiradas, si estamos sentados, acostados, todo eso gracias a lo que es la vía de la propiocepción. Muy bien. Professor, Esse termo algesia, ele é bem confuso, porque o aferente não é a inflamação da pele do sistema nervoso? Es aferente, Aferente, Sim. nós estamos E- falando de sensitivo. sensitivo, E aí a gente fala de temperatura. temperatura. Então não seria bem quente, não manda para o cérebro? Por eso es No, aferente, no. aferente, está algo caliente y Sí. esa información está viajando desde la piel, ¿sí? Y va a estar yendo aferentemente, va a estar yendo de la periferia hasta el sistema nervioso central. E Lo o que yo les cérebro mencioné a responde. ustedes, después esa respuesta ya es una respuesta motora, ya no es aferente. ¿Sí? Esa respuesta motora que hace a nosotros quitar la mano, eso ya no es aferente, eso ya es motor. Yo combiné un poco lo que es aferente con eferente, então, dos mecanismos. Então, como un mecanismo de respuesta a nuestro organismo, de defensa. Professor, uma pergunta você dessa termoesia, né? Termoesia. Porque
nós temos vários, né, calor e frio e tudo, mas tem momentos, por exemplo, que é tão rápido que nós não chegamos a pensar no reflexo. Nós fazemos, então, é por essa via que acontece, né? Realmente existe más otra vía en la cual esa información no va a estar llegando hasta el cerebro. ¿Por qué? Porque el trayecto ya es demasiado largo y si nosotros seguimos con ese estímulo nos puede hacer daño. ¿Qué pasa? A nivel de la médula espinal, vamos a ver, ahí cambié el cerebro. Acá. Esta información va a estar viajando a través del nervio. Este nervio vamos a ver nosotros que tiene dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz posterior es siempre sensitiva y la raíz anterior es motora. Entonces esa información va a estar llegando a través de esto, se va a ir a la raíz posterior y en vez de subir para irse hacia el cerebro, en vez de irse hacia arriba, directamente va a hacer sinapsis con otra neurona que está hacia adelante, que es motora, y esa es la que va a estar haciendo un reflejo. Ese tipo de sinapsis es conocida como un arco reflejo. ¿Por qué arco reflejo? Porque va a tener más o menos la forma de un arco y flecha. Y reflejo, ¿por qué? Porque se produce de manera automática, sin hacerse consciente, sin llegar hasta lo que es el cerebro, como dice el compañero, antes de que nosotros nos demos cuenta ya quitamos la mano. Entonces, eso es considerado como un acto reflejo. Reflejo que no se llega a ser consciente, porque directamente en la médula espinal ya se va la información. Isso funciona também pelo fato preciso, por exemplo, o computador de boxe não chega a pensar, ele treina de forma sistemática para poder ter uma Sí, ellos van a estar desarrollando ya más algunos de los sentidos y eso va a tener más desarrollado, pero no está tan relacionado ahí lo que es el acto reflejo. ¿Por qué? Porque ellos realmente piensan mucho. Ellos siempre están con la guardia arriba, ¿sí? Y siempre que hacen un golpe, vuelven, pero eso no es reflejo. Eso ya hacen porque tienen mucha agilidad. ¿Sí? Ya está. Posso repetir o trajeto? Sí, va a estar viajando por lo que es el nervio. El nervio va a estar formado por dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz posterior es siempre sensitiva. Entonces va a ir desde esa raíz posterior, va a llegar hasta lo que es la médula espinal, ¿sí? Y antes de subir para poder irse hasta lo que es el cerebro, ya va a estar saliendo nuevamente y llevando esa contracción muscular hasta donde se originó ese dolor, esa temperatura elevada, el corte, lo que sea. Entonces, eso es un acto reflejo. No se preocupen por eso que vamos a estar viendo cada una de esas vías cuando estudiemos lo que es la configuración interna de la médula espinal. Van a ver que en realidad no es solamente esto que estuvimos mencionando ahora, sino que tenemos más cosas. Como por ejemplo, nosotros somos capaces de percibir, existe una vía especial que es la encargada de llevar la percepción del tacto en dos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos capaces de sentir cuando alguien nos toca a nosotros en un lugar y después lo hace en otro lugar, en dos lugares al mismo tiempo. Y esa capacidad está tan desarrollada que inclusive si esos dos lugares son muy próximos, nosotros somos capaces de sentir y diferenciar esos dos puntos. Existe otra vía también que va a estar viajando por la médula espinal que también es muy interesante, que va a estar relacionada, supongamos que nosotros dejamos el celular en silencio, vibración, está en el bolsillo. Cuando vibra, esa información va a estar yendo por una vía especial que es la encargada de llevar lo que es la vibración. Entonces la vibración también por una vía exclusiva, algo vibra y esa vibración va a ir hasta el sistema nervioso central por una vía exclusiva. Uma curiosidade só, aquele negócio de reflexologia do pé, que vai para cada órgão, aquilo é verdade mesmo? Se hacen varios exámenes para evaluar cómo están los reflejos. Existen distintos tipos de reflejos, ¿sí? Lo que más se suele hacer son los reflejos tendinosos. ¿Qué quiere decir eso? A la hora de golpear un tendón para ver si el cuerpo es capaz de llevar esa información de dolor hasta la médula espinal y ver si tenemos el arco reflejo conservado que va a producir una contracción muscular. Es por eso que a la hora de realizar un pequeño golpe en lo que es el tendón rotuliano, nuestro cuerpo envía esa información hasta la médula espinal y contrae el mismo músculo para tratar de alejarlo. Y ahí se produce lo que es la extensión. Professor,
voltando um pouquinho no Propiocepción. Diferente de condicionamento, não é isso? ¿Entendés? Condicionamento, você condicionar a fazer aquilo. Que nem dirigir é automático. Você aprendeu a dirigir, você tem noção Muy bien. do que está bem. E tem o pessoal que faz condicionamento sobre aquilo. Tem pegar o pessoal que está rua que faz malabarismo. Eso también está muy relacionado a la propiocepción. Pero tengan en cuenta que no solamente es propiocepción, como dijimos, sino que se mezcla todo. Todos los sentidos y además las memorias. Porque nosotros, cuando aprendemos a manejar, nosotros sí tenemos que mirar a ver si hay tal embrague. Nosotros ponemos el pie y ahí ya tenemos un tipo de memoria. ¿Sí? Entonces, la primera vez sí es necesario mirar y memorizar todo. El cambio, por ejemplo, sí. Acá es primera, acá es segunda. No es que nosotros automáticamente por la propiocepción ya somos capaces de manejar, ¿no? ¿Sí? Sino que está relacionado con el aprendizaje y las memorias. Pero la propiocepción es la que te da esa capacidad de saber cómo está tu cuerpo en el espacio y te ayuda a realizar esas cosas. Eu vi uma cena em São Paulo, no metrô, são várias camadas do centro de São Paulo. Tinha um deficiente visual, aí o agente que estava lá, do metrô, foi ajudar ele a sair de onde ele estava para ir para outro lugar. Aí ele falou assim, não, você está indo para o lado errado, eu que sou cego. Ah, te estaba llevando para otro lugar. É. Entonces, cuando nosotros tenemos alterado uno de los órganos de los sentidos, los demás órganos se van desarrollando más. Es por eso que tenemos también algo que yo todavía no les mencioné a ustedes, que es, por ejemplo, el equilibrio. Entonces, gracias a eso, nosotros sabemos si nos estamos yendo hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, si estamos girando. Fíjense ustedes que eso está también tan desarrollado que inclusive nosotros somos capaces de darnos cuenta si nos estamos yendo hacia arriba o hacia abajo. Cuando nos subimos en el ascensor, nosotros cerramos los ojos y cuando se mueve nosotros sabemos, bueno, este se está yendo hacia arriba, este se está yendo hacia abajo, por los movimientos que hace. Pero eso ya está relacionado más con el oído. En el oído no solamente vamos a tener la audición, sino que vamos a tener un nervio craneal, que es el vestíbulo coclear. Y en el vestíbulo vamos a tener líquido, y según los cambios de posición de ese líquido, va a enviar información al cerebro y te va a decir, bueno, está girando la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Inclusive tenemos arcos reflejos para eso, es impresionante. ¿Nunca les pasó que, por ejemplo, ustedes están viendo algo, bueno, no voy a decir viendo una clase, ¿no? Viendo una película, pero ya están muy cansados y empiezan a sentir sueño? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Sí? Empieza a irse hacia abajo. Pero como un arco reflejo, como nosotros tenemos lo que es el equilibrio, eso envía información de que la cabeza se está yendo hacia abajo. ¿Y qué hace eso? Envía información a los músculos de la nuca. ¿Qué hacen los músculos de la nuca? Se contraen. Es por eso que rápidamente a la hora de bajar la cabeza, esa contracción produce y se levanta la cabeza. La contracción de los músculos de la nuca es una pescada. Ai, isso é bom pra isso, tá? Muy bueno. Alguém pesca na sala. Qualquer coisa estarem treinando o músculo. Hay muchos que tienen los músculos de la nuca muy desarrollados. O cupim vai... O cupim aqui vai estar grande. Isso é mentira. Dá para uma vibração. Elas têm nome específico. Sí, van a ver más adelante que son las vías espino. Una de ellas es la espinotalámica, otra la espinocerebelosa, anterior, posterior. O sea, tenemos muchas palabras. Mas a gente vai ver isso. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a estar muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Bueno, ¿se entendió más o menos hasta acá? Sí. Quando eu era mais novo, né, assim, quando eu era criança, assim, eu estava falando sobre essa parte do desenvolvimento. Sim. Eu tive uma relação que eu comecei a assistir uma série do Demolidor, tipo, eu pensei, engraçado, se eu perco a visão, se eu posso trabalhar meu cérebro para me ser mais criativo ou mais, né? Eu pensei, vou ficar 30 dias com uma venda no olho para ficar trabalhando os outros sistemas, aí depois colocava fora para depois trabalhar no sistema, sabe? Depois eu tiro tudo e falo assim, pum, no cérebro suprime. Suba essa não deu certo. Não, mas isso faz parte do treinamento mental, Você fez a dor? Sabía que suprimir casi completamente, por ejemplo,
más prolongado. De repente, si vos ibas practicando eso un poco más, inclusive ibas a ser capaz de ir caminando y reconocer las distintas estructuras, reconocer el patio. Pero es algo gradual, no es algo que vas a conseguir de un día para la mañana o de un día para otro. Tive a impressão que mesmo sem a visão, como eu já estava acostumado com o espaço, eu conseguia ver não tinha noção de espaço, mas eu via sem ver, assim, né, os objetos que até não existiam. Aí eu fui sobre, não sei se é verídico ou não, isso é uma série de quem somos nós, médicos, roda de neurociência, física quântica, eu estava fazendo algumas comparações que já eram tabus há 15 anos atrás. Onde ele falava que, por exemplo, eles não viram lá, por exemplo, os portugueses ao chegar na praia, por causa que não tinha nenhuma visão ou criatividade para poder enxergar o barco. Por exemplo, eu coloquei isso se fosse um exemplo atual. Nós conseguiríamos enxergar, por exemplo, uma espaçonave de um extraterrestre? A resposta é sim, porque já trabalhamos no nosso lado criativo para poder visualizar o que é extremamente bom. Mas eles não. Nunca visualizaram o navio nem a organização de roupas e companhia. Aí, a neurociência explica que demorou de 3 a 4 dias. Eles viam as ondas sendo quebradas porque bateram o barco. Todavía no relacionado. Tenían bloqueadas. Não sei se isso chega a ser. Bueno, en realidad también vamos a ver durante todo el desarrollo de lo que es la anatomía, que nosotros no llegamos a utilizar el 100% en nuestro sistema nervioso. En realidad, como mucho llegamos a usar solamente el 1%. La mayor parte de nuestro sistema nervioso está sin estimularse. Y como dice el compañero, si nosotros vemos algo demasiado nuevo, nosotros ya estamos acostumbrados, tenemos una memoria fotográfica de todo lo que tiene que ser y cómo es, y de repente aparece algo demasiado nuevo. Bueno, en primer lugar, si está demasiado lejos, no lo vamos a poder identificar bien. Pero yo creo que no va a llevar tantos días para reconocer eso, ¿sí? Y además, si está demasiado cerca, bueno, también van a conseguir da un poco de confusión. Otra cosa que es importante que dice el compañero, nosotros dentro del sistema nervioso tenemos otro sistema, para ver que es el sistema límbico, que va a estar relacionado a veces con las emociones, con las memorias, con la imaginación. O sea que hay mucho todavía para estudiar. E creo que vai alcançar o tempo, vai alcançar bem o tempo. Prof, os bebês já nascem com o sistema nervoso já totalmente desenvolvido. Se va desarrollando de a poco. Por ejemplo, la visión todavía no tienen 100% desarrollada porque tienen que ir produciendo los distintos cambios a nivel del cristalino, las pupilas, y esa información va a estar viajando de a poco y estimulando el sistema nervioso. No es que nacen con 100% de visión. Es por eso que cuando vean ustedes pediatría van a ver que a partir de una cierta edad recién el niño tiene la capacidad de enfocar los objetos y después recién tiene la capacidad de ir siguiendo. Lo primero que él ve es imágenes grandes, imágenes formas, pero nada bien delimitado, así con bordes bien limpios, todavía no. Es por eso que muchas veces, si ve desde lejos un niño o una persona, puede confundir a esa persona con su mamá, con su tío, con algún familiar, ¿sí? Pero muchas veces relaciona cuando ya está más cerca con lo que es el olfato, la audición, y ahí va relacionando con quién es. Pero de a poco se van afinando todos los órganos de los sentidos. Se como criança, se houver uma perda cerebral, o cérebro pode se adaptar para... Muy bien, el sistema nervioso central no tiene la capacidad de regenerarse, pero lo que tiene la capacidad es de, en cierta manera, tratar de suplir, hipertrofiándose, no hacer una hiperplasia, no aumenta el número de células, pero las demás células tratan de suplir eso para tratar de estimular. Novas fotos de ligação. Así mismo. Bueno, si vamos acá, si no, no terminamos, ¿sí? Estamos en la diapositiva 5. Bueno, veamos. Estábamos hablando de la clasificación general recién. Ahora vamos a ver de cómo nosotros vamos a hacer para estudiar lo que es el sistema nervioso. Una vez que nosotros lo clasificamos, tenemos que estudiar lo que es, por un lado, la configuración externa y, por otro lado, lo que es la configuración interna. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de configuración externa,
nosotros tenemos que ser capaces de reconocer cada uno de los surcos, cada uno de los relieves, de las protrusiones, de las fisuras. Entonces, todo lo que se ve por fuera macroscópicamente, nosotros vamos a estar estudiando cuando veamos la configuración externa. Y tenemos otra configuración que recibe el nombre de configuración interna. Pero para poder estudiar lo que es la configuración interna, nosotros tenemos que hacer cortes a nivel del sistema nervioso. Hacemos 3 tipos de cortes para poder estudiar lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso central. Para el sistema nervioso periférico no se hacen cortes. ¿Cuáles son estos cortes? Tenemos un corte sagital, tenemos un corte horizontal y tenemos un corte frontal. A ver, ¿cómo describirían ustedes un corte sagital? Muy bien, supongamos que yo estoy en la otra mitad del mundo, yo le hago una llamada por teléfono a ustedes y yo necesito saber cómo es un corte sagital. ¿Cómo me van a responder ustedes? Ahí no me van a poder decir así. Muy bien. Una forma de describirlo podría ser es trazar una línea de anterior a posterior que vaya de adelante para atrás y que vaya de arriba para abajo. ¿Sí? Y eso te va a dar una división del cuerpo, como dice la compañera, en mitades. Mitad derecha, mitad izquierda. Tenemos otros tipos de cortes que son, por ejemplo, el parasagital. El parasagital ya no es en la línea media, sino que es lateral a la línea media. Por eso es parasagital. Muy bien, perfecto. A ver, ¿cómo podemos describir nosotros un corte horizontal? Superior e inferior. Entonces, un corte horizontal va a ser un corte que también va a estar hecho de anterior a posterior, también va a ir de adelante para atrás, pero en vez de ir de arriba para abajo, va a ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y esto nos va a dar a nosotros una noción entre lo que viene a ser superior e inferior. Y por último tenemos un corte frontal. No sé si estudiaron el corte frontal con otro nombre ustedes. Coronal. Este corte coronal va a ser hecho de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Y eso nos va a dar a nosotros una noción de lo que es anterior y de lo que ellos tienen un nombre específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes leen algún otro libro, ustedes pueden encontrar simplemente como corte de fleching. Y el corte de fleching va a ser un corte horizontal. Pueden encontrar simplemente un corte de Charcot, por ejemplo. Y ese corte de Charcot va a ser un corte coronal. Tenemos acá algunas imágenes para tratar de entender un poco mejor. Primero, obviamente, lo que es la configuración externa y después lo que es la configuración interna. Esto que tenemos acá está representando lo que es la configuración externa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a medida que vayamos estudiando lo que es neuroanatomía, vamos a ser capaces de decir el nombre de cada uno de estos, ver estos surcos, estos hundimientos que tienen. Entonces vamos a tener que decir, por ejemplo, este es un surco lateral, surco central, precentral, frontal superior, frontal inferior. Cada una de las circunvoluciones, circunvolución prefrontal, postcentral, frontal superior, media, la olfatoria, triangular, opencular. ¿Cómo? Todo lo que es la configuración. Y aparte de eso, vamos a tener que ver la vascularización, cada una de las arterias, y cada una de las arterias va a entrar en cada uno de estos surcos. Y cada arteria tiene su propio nombre. Algo muy divertido. Esto que tenemos acá es una imagen del tronco encefálico. ¿Sí? Que tenemos arriba el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Cuando nosotros estudiamos lo que es la configuración externa, vamos a ver que a nivel del bulbo nosotros tenemos la fisura media anterior, las pirámides, las olivas, surco preolivar, retroolivar, el foramen ciego, surco bulbo pontino. Todo eso es configuración externa. Cuando hablemos de protuberancia, acá lo que se cortó fue el cerebelo. El cerebelo tenía que estar atrás.
¿sí? Y ven ustedes cómo parece un puente que va a estar uniendo ambos cerebelos. Vamos a tener que saber que este surco es el surco basilar y cada uno de los pares craneales. Pero vamos a ver eso más adelante. Esto que tenemos acá es el pedúnculo cerebral. El cerebro se cortó. Arriba vamos a tener el cerebro y abajo tenemos la protuberancia. Y ven ustedes cómo el pedúnculo cerebral une el cerebro con el cuerpo. Muy bien. Todo esto que tenemos representado de amarillo son nervios craneales. Este es un nervio craneal, este es otro. Hay 12 pares. Esto es cuando hablamos de configuración externa. Para hacer la configuración interna tenemos que hacer los distintos cortes. Esto, por ejemplo, es un corte sagital. Gracias a este corte sagital, nosotros podemos seguir estudiando lo que es la configuración externa del cerebro, porque esto es un hemisferio cerebral, esto todavía es externo, y todo esto que está acá es configuración interna. Todo eso es configuración interna. Vamos a tener que saber también un corte horizontal, y vemos acá, vamos a tener algo más o menos así. A la hora de hablar de la configuración interna, hay algo que tenemos que saber nosotros, que es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a ver que esta sustancia gris y sustancia blanca va a tener una disposición en el encéfalo y una disposición en la médula espinal. ¿Cuál va a ser la disposición a nivel del encéfalo? Como ven ustedes, la sustancia gris está en la corteza. Por eso recibe el nombre de sustancia gris cortical, porque está en la corteza. Y la sustancia blanca, como ven ustedes, está ubicada en el centro. En el centro. ¿Por qué se llama sustancia gris y sustancia blanca? Bueno, por el color. Uno es gris y otro blanco. No era esa la pregunta. La pregunta es, ¿por qué una parte es gris y por qué la otra parte es blanca? ¿Por qué una parte del cerebro es gris y por qué otra parte es blanca? Por lo que es la neurona. Sí, la vascularización no va a estar relacionada, sino más bien las neuronas. Pero, ¿qué tienen que ver las neuronas? ¿Por qué las neuronas? Muy bien, perfecto. Entonces, el soma o el cuerpo va a estar formando lo que es la sustancia gris. Y las neuritas, todas las prolongaciones, van a estar formando la sustancia blanca. Pero va de nuevo la pregunta, ¿pero por qué la sustancia blanca? ¿Por qué las prolongaciones tienen un color blanco? Y ahí está la respuesta, por las vainas de mielina. Y va de nuevo la pregunta, ¿por qué las vainas de mielina dan un color blanco? De grupos también tabulares, por la gran cantidad de lípidos que tienen. Entonces esos lípidos son los que le confieren esa coloración más blanquecina. Perfecto. ¿Y por qué el soma entonces va a ser más gris? Bueno, porque no tiene los lípidos, ¿verdad? Y también por la gran concentración de organelas que encontramos dentro. ¿Sí? Todas esas distintas organelas son las que le va a dar esa coloración más gris al soma. ¿Sí? Y las prolongaciones, gracias a esa vaina de mielina, van a tener una coloración más blanca. Entonces, en el sistema nervioso central, el soma o el cuerpo de las neuronas van a estar formando la sustancia gris. Y las prolongaciones, ya sean dendritas, axón, teledendritas, van a estar formando la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico nosotros no tenemos sustancia blanca, no tenemos sustancia gris. ¿Qué tenemos en el sistema nervioso periférico? Tenemos nervios y tenemos ganglios. ¿Y cómo van a estar formados los ganglios? ¿Por qué el ganglio es más redondeado y más grande? ¿Por qué era? Porque ahí vamos a tener un conglomerado de ¿qué? Del soma, del cuerpo.
Y todas esas prolongaciones, todas las neuritas, ya sea axón o dendritas, van a estar formando los nervios. Entonces ahora cuando pasen ustedes al laboratorio de anatomía y vean un nervio, el nervio que sea, van a saber que ese nervio está formado exclusivamente por prolongación. Van a poder decir que ese nervio está formado por axón o dendrita, que sea, ¿sí? Pero que ahí no hay somas, ahí no tenemos el cuerpo de la neurona, solamente las prolongaciones. Entonces eso es lo que tienen que tener ustedes en claro. Por ejemplo, el soma o cuerpo en el sistema nervioso central forma la sustancia gris y en el sistema nervioso periférico forman los ganglios. Las prolongaciones en el sistema nervioso central forman la sustancia blanca y en el sistema nervioso periférico forman los nervios, ¿sí? Son cosas básicas que tenemos que saber de neuroanatomía. ¿Vamos? Bueno, entonces, soma o cuerpo en el sistema nervioso central. ¿Qué va a estar formando? Muy bien, la sustancia gris. Y en el sistema nervioso periférico, ¿qué va a estar formando el soma? Muy bien, todos esos ganglios, A ver, las prolongaciones, las neuritas en general, todas ellas. En el sistema nervioso central, ¿qué van a estar formando? La sustancia blanca. Muy bien. ¿Y en el sistema nervioso periférico qué forma? Os nervos. Los nervios. Son cosas básicas que tenemos que saber, básicas. Más adelante vamos a ver también que este es un corte del cerebro. Esto es anterior, esto es posterior y estos son laterales. Vamos a ver que dentro de la sustancia blanca también tenemos sustancia gris. Y esto reciben el nombre de núcleos. Y vamos a tener que saber el nombre de cada uno de esos núcleos. Como por ejemplo el tálamo, el núcleo caudado, el putamen, el lobo pálido, claustro. Cada una de las porciones de sustancia gris vamos a tener que reconocer nosotros. Creo que solamente eso va a parar acá. Bueno, ese era un corte de fleshing o un corte horizontal. A continuación tenemos este corte. ¿Qué corte recibe? Corte coronal o de chakra. Y como ven ustedes, se hizo a este nivel. Y eso da una noción de lo que viene a ser anterior y posterior. Esto que vimos anteriormente es una ilustración, viene a ser un dibujo. Y esto que tenemos acá es una foto cadavérica, ¿sí? Es la foto de un cerebro, de un cadáver. Donde podemos ver que es más o menos parecido. ¿Ven la sustancia gris? Acá también tenemos sustancia gris. ¿Ven la sustancia blanca? Entonces tenemos una parte más clara que es la sustancia blanca. Lo que no podemos diferenciar muy bien en esta foto vendrían a ser los núcleos, ¿sí? Como por ejemplo acá el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo. Eso es lo que no podemos diferenciar muy bien en esta foto. Pero bueno, eso es con relación a las generalidades. Ahora que terminamos lo que es la parte de la introducción, podemos comenzar con la clase. El día de hoy, este era solamente para que ustedes tengan una noción de lo que es el sistema nervioso, la división anatómica, funcional, sustancia blanca, sustancia gris, solamente para eso. El día de hoy en realidad tenemos que ver lo que es médula espinal y cerebelo. Entonces vamos a comenzar. Lo siguiente que vamos a estar viendo vendría a ser la médula espinal. Lo ideal siempre es tomar un café. Entonces, ¿qué hora es? 10.